En esta segunda parte, relacionada con este tema, nos van a dar diversas situaciones, como les dije hace un momento, pueden ser reales o pueden ser idealizadas, pero donde se hace necesario pues utilizar algunas de las expresiones y luego pues hacer los procesos matemáticos para responder alguna pregunta que nos están haciendo. La diferencia entre lo que vamos a hacer ahora y lo que hicimos la clase pasada es que aquí no nos van a dar triángulos, sino que nos van a dar los números inmersos dentro de una situación y nosotros pues debemos estar en capacidad pues de ubicar esos valores de forma adecuada para que podamos entonces luego hacer el procedimiento matemático. Nos dice aquí la primera parte, antes de comenzar a solucionar los ejercicios, que en esto que tiene que ver con situaciones, problemas del teorema de Pitágoras, debemos tener en cuenta algo muy importante, que es realizar un dibujo donde se pueda observar la situación planteada. El dibujo es básicamente el triángulo rectángulo, que sí es obligatorio hacerlo. Si usted, además de hacer el triángulo rectángulo, quiere hacer la figura de la que nos está hablando el problema, perfecto. Eso ilustraría mejor la situación. Pero si no, con que haga el triángulo rectángulo es suficiente. Luego de hacer la figura, de hacer el triángulo rectángulo, entonces viene la segunda parte, que es ubicar de forma correcta los dos valores que nos van a dar. Recuerden que para poder utilizar las ecuaciones del teorema de Pitágoras, nosotros debemos conocer dos valores que pertenecen a los lados del triángulo rectángulo. Y con la ecuación correcta, pues vamos a encontrar el valor del lado que nos hace falta. En el ejemplo 1 nos dan una situación que la podemos llamar idealizada, o podemos decir que es real, donde se nos comenta que hay un barco de donde se observa un faro, nos hablan de una distancia sobre la superficie del océano. Y luego nos dan otra condición donde nos dice que desde el mismo barco se puede observar la parte superior del faro a una distancia que también nos muestran allí. Y finalmente nos hace una pregunta donde nos requieren que podamos establecer la altura del faro. Luego de haber hecho el triángulo, nosotros entonces otra vez con calma vamos leyendo el ejercicio para tener claridad dónde vamos a ubicar esos dos números que nos dieron ahí. Yo siempre les digo que al momento de leer la situación, luego que ya hicieron el triángulo, se ubiquen en primera persona, es decir, que nos podamos imaginar que nosotros somos, en este caso, los que estamos en el barco y que estamos observando el faro. Eso también nos va a permitir a nosotros ubicar de manera correcta los valores. Entonces dice, desde un barco se observa un faro. Nosotros estamos en el barco y de allí estamos observando un faro que está, dice la situación, a 39 decámetros, allí están las unidades, sobre la superficie del océano. Allí está la palabra clave, sobre la superficie del océano. Entonces, si nosotros estamos en el barco, la superficie del océano, pues lógicamente es la línea horizontal. ¿Sí? Si estamos en el barco, el océano, pues es la línea horizontal. Por eso, aquí estamos observando que se ubicó 39 decímetros, porque corresponde efectivamente a la superficie del océano. Luego nos dice, y la parte superior del faro se observa, nosotros estamos en el barco y ahora vamos a observar la parte superior del faro, es decir, vamos a levantar la mirada. ¿Se observa cuánto? 65 decámetros. Por eso el 65 lo ubicamos en la hipotenusa, es decir, la línea inclinada. Luego nos preguntan cuál es la altura del faro y allí se cierra el triángulo.
Entonces notemos la importancia de ir leyendo e ir ubicando los números en el lugar adecuado. Si nosotros este 65 lo ubicamos donde está el 39 y el 39 donde está el 65, listo. Todo lo que hagamos de ahí en adelante va a estar equivocado, porque no ubicamos los números en el lugar adecuado. Y miren lo que nos preguntan: ¿cuál es la altura del faro? Es importante también saber cuál de los tres lados es el que va a quedar libre para que podamos encontrar lo que nos hace falta. Luego de hacer la figura, el dibujo, el triángulo y ubicar los valores, entonces vamos a analizar qué letra le corresponde a cada lado. Entonces recordemos que la utilización de las tres letras A, B y C como una forma de que nos podamos aprender o recordar con facilidad las ecuaciones del teorema de Pitágoras. Y les decía que la letra C siempre va a ser la hipotenusa. Entonces la letra C va a ser la hipotenusa. ¿Cómo identificamos la hipotenusa? Es la línea inclinada, o el lado más largo, o el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Frente. Si nosotros nos pudiésemos parar aquí, miramos al frente, ahí encontramos la hipotenusa, que para efectos de aprendizaje y de recordar le vamos a colocar la letra C. Ahora, los otros dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos, y con ellos sí puedo jugar y decir que uno es A y que el otro es B, o viceversa. Ya son ustedes los que toman la decisión de decir dónde está ubicada A y dónde está ubicada B, porque ellas no importa su ubicación porque se llaman catetos. En este ejercicio dijeron que faltaba la letra B. Eso significa que el 39 entonces sería la letra A, y la altura del faro, que es lo que vamos a encontrar, sería entonces la letra B. Esta sería la primera parte: ubicar los valores en el triángulo y saber quiénes son las letras de los números que tenemos ubicados allí. Luego de saber que la letra que necesito encontrar es la B, voy a buscar alguna de las tres ecuaciones. ¿Y cuál voy a escoger? La que inicia con la letra que me están pidiendo, con la letra que no tiene valor. Esa es la ecuación que yo voy a utilizar de las tres, porque tenemos las tres, pero hay que saber cuál de las tres se van a utilizar. Como me hace falta el lado B, que sería la altura del faro, entonces busco la ecuación que inicia con la letra B. B al cuadrado es igual C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado. ¿Qué prosigue ahora? El reemplazo de los valores. Recuerden que las fórmulas o las tres fórmulas del teorema de Pitágoras tienen el mismo proceso de solución. Primer paso: cambiar las letras por los números. La C, que es la hipotenusa, según el dibujo que hicimos, la imagen, es 65 decámetros. Por eso ustedes ven aquí 65 decámetros elevado al cuadrado. Menos, porque voy a hallar un cateto, el valor de A, que según la figura es 39 decámetros, también elevados al cuadrado. El segundo paso, ya de aplicación de la fórmula, es elevar al cuadrado los números que están dentro del paréntesis. Sería multiplicar 65 al cuadrado o 65 por 65. Les va a dar lo mismo, 4225. Lo mismo con el 39. Se multiplica 39 por 39 y se obtiene 1521. Ahora, estos dos resultados se restan, porque tenemos un número positivo y tenemos un número negativo. El resultado obtenido en este caso sería 2704.
con las unidades que están elevadas al cuadrado. Miren que las unidades siempre las estamos escribiendo. Ahora, en este punto necesitamos saber cuál es el valor de b, pero nosotros tenemos b elevada al cuadrado. Les comentaba en la clase anterior que la única forma de eliminar ese 2 como exponente es extrayendo raíz, en este caso raíz cuadrada. ¿Qué hace o qué operación se realiza allí? Se elimina el símbolo de la raíz, que tiene un 2, y se elimina el exponente 2. Pero si yo le busco raíz cuadrada a la letra b, también debo buscarle la raíz cuadrada al número 2704. Y eso es lo que se muestra aquí. Ya la b sin exponente es igual a la raíz cuadrada del número. Y con ayuda de nuestra calculadora le vamos a extraer la raíz cuadrada y el resultado es 52. Hasta allí dejábamos en la parte anterior. Pero ahora no va a ser suficiente con hacer el proceso matemático. Debemos escribir una respuesta, una solución. Y esa solución se encuentra en la pregunta que nos hicieron. La pregunta que nos hicieron en este ejercicio es: ¿cuál es la altura del faro? Por lo siguiente, nosotros vamos a escribir respuesta. La altura del faro es 52 decámetros. Y ahora sí, se ha dado por terminado el ejercicio. No es suficiente con encontrar el número. Hay que decir lo que significa ese número, porque me lo están preguntando y nosotros debemos responder. Este sería entonces el primer ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras. Vamos con un segundo ejemplo. Nos dicen que una escalera de bomberos mide 12 metros de largo y está situada a 5 metros de la pared, como lo muestra la siguiente figura. Y aquí tenemos la figura: una pared con una escalera. Ahora entonces nosotros vamos pues a hacerle un análisis y colocarle lógica a lo que estamos observando. Sabemos que las escaleras deben estar ubicadas de forma inclinada para que presten su función. Una escalera acostada en el suelo, como decimos nosotros popularmente, no tendría ninguna utilidad, no tendría sentido. Y una escalera colocada de forma vertical tampoco tendría mucha utilidad, porque nadie se puede subir, tiende a caerse. Entonces debe estar con una ligera inclinación y siempre recostada o apoyándose en algún objeto. En este caso nos hablan de la pared, pero puede ser, por ejemplo, un árbol. Y siempre de una imagen que nos den, nosotros debemos tratar de ubicar o de dibujar el triángulo rectángulo. Y en efecto, pues aquí se observa que tenemos el triángulo rectángulo. Luego vamos a ubicar los valores. Entonces regresamos al ejercicio y lo leemos con calma. Una escalera de bomberos que mide 12 metros de largo. O sea, aquí está ubicado el 12, porque esa es la medida de la escalera. Pero para nosotros, en términos del teorema de Pitágoras, eso sería la letra C, porque es el lado que está inclinado. Además nos dice que está situada a 12 metros de la pared. Entonces la escalera, saben por lógica, tiene la parte superior apoyada en la pared y la parte inferior pues tiene una separación de esa pared, y es lo que nos están diciendo. Está situada a 5 metros de la pared. Por eso observamos el número 5 en la línea horizontal. Ya tenemos por consiguiente los dos valores. Uno es el valor de C, que es la hipotenusa, y el otro es uno de los valores
de los catetos. Aquí ya tendríamos entonces nosotros que establecer qué letra le corresponde a ese cateto que tiene 5 metros. Si es la A o es la B. Ya eso es decisión de nosotros, los que estamos resolviendo el ejercicio. Si alguien le quiere llamar A, está bien, no está malo. Entonces debe encontrar el valor de B, porque es el que hace falta. Si dice no, yo no quiero llamar a los 5 metros A, entonces llámelo B. Y por consiguiente debe encontrar el lado A. Vuelvo y le repito, esta es decisión de cada quien dónde ubica las letras de los catetos. Pero como este ejercicio alguien lo hizo, pues esa persona escogió quién le corresponde ese número 5 metros. Y dijeron que le correspondía a la letra B. Como le corresponde la letra B, eso significa que vamos a encontrar el valor de A. Por eso, aquí observamos que la expresión que vamos a utilizar inicia precisamente con la letra A, porque es la que vamos a buscar. Reemplacemos entonces, quitemos la letra C y coloquemos el número que le corresponde. Y nos dice que le corresponde el número 12. Por eso aquí empezamos en paréntesis 12 metros. Luego nos dice menos, aquí está el menos, y la letra B, que para nosotros es 5, también se escribe dentro del paréntesis y se le va al cuadrado. Siempre es el primer paso, quitar las letras y colocar los números. Vamos ahora a elevar al cuadrado o multiplicar. 12 por 12 es 144. Y 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Luego vamos a restar, porque hay número positivo y otro negativo. Resultado 119. Aquí en este punto es donde nos damos cuenta que la A no está sola y por lo tanto se debe eliminar. Y el número que nos quedó de restar le debemos extraer la raíz cuadrada. Por eso observamos en el paso siguiente A ya sin exponente igual a la raíz cuadrada de 119 metros al cuadrado. Utilizamos nuestra calculadora y vamos a encontrar que el valor de A es igual a 10.90. Les van a dar más números decimales, pero la recomendación es escribir solamente 2 cifras decimales. Por eso están observando 10.90. Ahora, para finalizar el ejercicio, no me puedo conformar con 10.90. Debo decir qué significa ese número que acabo de encontrar, esa respuesta. Y aquí sería respuesta o resultado. La escalera llega a una altura de 10.90. Y ya hemos encontrado entonces la solución, inclusive escribiendo la respuesta final. El tercer ejemplo que nos muestra aquí nos dice que un árbol que tiene una altura de 8 metros proyecta una sombra de 6 metros. Nos piden entonces encontrar la distancia que hay desde la punta del árbol hasta el lugar donde llega la sombra en ese preciso instante. Aquí pues nos dan la imagen, un árbol, podemos ver, con su sombra. Algo normal que sucede. Árbol, sombra. Esa situación que está allí en forma de dibujo
lo podemos nosotros ubicar en un triángulo que sea rectángulo. Eso es lo que estamos viendo nosotros, un triángulo que se ha dibujado allí en medio de un dibujo. Pero a ese triángulo le deben corresponder unos números, pero hay que saberlos ubicar, mirar en qué lugar debemos ubicar cada valor. Lo primero que nos dice la situación es que un árbol de 8 metros de altura, ya, eso es fundamental para saber dónde voy a escribir el número 8 metros. Como me dicen altura, la altura siempre se mide hacia arriba, es decir, en forma vertical. Siempre que me hablen de altura, eso es en forma vertical. En nuestro triángulo sería la línea que va hacia arriba, completamente vertical, es decir, uno de los catetos. Luego nos dice la situación, una sombra de 6 metros. Sombra. Aquí le ponemos análisis a la situación y sabemos que las sombras se ubican en el suelo. Y el suelo para nosotros sería la línea horizontal. Eso significa que el 6 también es un cateto. El 6 también es un cateto, porque las líneas horizontal y vertical forman el ángulo de 90 grados. Y están ubicados la altura, que siempre va hacia arriba, en forma vertical, y la sombra, que está en el suelo, en forma horizontal. Ya con esos dos valores ubicados, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que me hace falta el número de la letra C. Porque yo debo recordar y tener claro que los dos catetos son A y B, forman el ángulo de 90 grados. Entonces yo puedo decir que 8 es A, que 6 es B. Bien, eso lo puede decir, no hay problema. Pero si lo hace al contrario, no está malo, también se puede. La única que no admite discusión es la hipotenusa. Así la debemos tener clara. Como nos hace falta la letra C, porque la A y la B ya la tenemos, eso significa que voy a utilizar la expresión donde se debe sumar. Ahí está uno de los puntos para que recordemos con facilidad o nos aprendamos las ecuaciones del teorema de Pitágoras. Para hallar la hipotenusa, la letra C para nosotros, siempre se hace una suma, mientras que para hallar los catetos se debe hacer una resta. Ya entonces podemos tener un poquito de claridad que vamos a utilizar por consiguiente la expresión matemática que inicia con la letra C, porque es la que vamos a buscar, la que necesitamos. Vamos a proceder entonces a reemplazar. ¿Quién es A? Para nosotros es 8 metros. Nos queda 8 metros elevado al cuadrado. ¿Quién es B? 6 metros. Escribimos 6 metros elevado al cuadrado. Ese es el primer paso siempre, quitar las letras y colocar los números. Ahora pues vamos a hacer procesos de multiplicación. 8 por 8, 64, y 6 por 6 es 36. Luego, como lo acabamos de mencionar, es la única expresión donde vamos a sumar. Siempre que vaya a hallar la C, debemos sumar. Entonces sumamos 64 más 36, 100. Aquí, recordemos, nuevamente debemos buscar raíz cuadrada. Y al número, a la respuesta que teníamos de sumar, también le vamos a extraer
la raíz cuadrada, que en este caso sería 100. Recuerden, se elimina el símbolo de raíz con el exponente 2 para que la letra pues quede sola. Y finalmente tenemos la respuesta 10 metros, porque la raíz cuadrada de 100 es 10 y son metros. Ahora escribamos entonces la respuesta. Como nos pedían cuál era la distancia que había entre la punta del árbol y el lugar donde llegaba la sombra en ese momento, pues eso es lo que escribimos aquí. La distancia entre la punta del árbol y el lugar donde llega la sombra en ese momento es 10 metros. Y con eso ya finalizamos la pregunta que nos estaban haciendo, inclusive pues le dimos la respuesta argumentada. Aquí le aparecen, jóvenes, 2 links que pueden seguir para profundizar un poco más y tener más claridad, y puedan enfrentarse entonces a la actividad para entregar número 2. Antes de hablar de la actividad para entregar, les quiero hacer un ejercicio adicional que no aparece allá entre los que están resueltos, sino una situación que la podemos decir es idealizada, aunque también puede ser real, de algo que sucede en un parque. Entonces dice la situación: los niños se lanzan desde un tobogán, como muestra la figura, y aquí pues ya nos dieron la imagen, no hay que dibujar. Tiene una altura de 2.5 metros y se sabe que la distancia entre la base y el punto donde toca el suelo es de 5 metros. Y nos preguntan qué distancia recorren los niños en el tobogán. Como ya tenemos una imagen, pues lo que podemos hacer ahora es dibujar precisamente el triángulo, ¿sí? Para luego ubicarle a ese triángulo pues las medidas que aparecen aquí. Ya nos pudimos dar cuenta que están 2 números y que entonces esos 2 números los debemos ubicar de forma adecuada. Nos dice entonces la situación para ya comenzar a ubicar los números, porque ya hicimos el triángulo. Los niños se lanzan desde un tobogán que tiene una altura de 2.5 metros. Miren la expresión que nos dieron: altura. Cuando nosotros hablamos de altura, siempre es la línea vertical. Entonces debemos dibujar el triángulo rectángulo de tal forma que podamos observar claramente la línea vertical. Y allí en esa línea vertical le vamos a escribir entonces lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? 2.5 metros. Y ya ubicamos el primer valor en uno de los catetos. Luego nos dice: y se sabe que la distancia entre la base y el punto donde toca el suelo es 5 metros. Si yo leí bien con calma, me di cuenta que está la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Toca el suelo, o la expresión clave, donde toca el suelo. ¿Y dónde está el suelo? Normalmente el suelo lo observamos en la línea horizontal. ¿Qué tal el suelo esté diagonal? ¿Sí? Entonces, si nosotros le colocamos un poquito de sentido a las situaciones, vamos a ubicar con mayor facilidad los valores. Entonces el suelo en la línea horizontal, allí vamos a escribir 5 metros. Y ya tenemos ubicados los 2 valores. Al observar nosotros eso, podemos decir, sin temor a equivocarnos, con toda certeza, que a quien debemos encontrar es la letra C. O sea, la hipotenusa, porque nos dieron los 2 catetos. Hasta allí la parte de análisis, porque ya dibujamos el triángulo, ubicamos los valores y establecimos que nos hace falta el valor de la hipotenusa y le asignamos la letra C.
por lo que venimos haciendo. Ahora, después de esto, lo que procede es utilizar alguna de las tres ecuaciones que nosotros tenemos. Y la que vamos a utilizar es precisamente la que inicia con la letra C, porque esa es la que vamos a encontrar. Es decir, vamos a utilizar la expresión C elevada al cuadrado es igual a la letra A también elevada al cuadrado más la única fórmula que lleva signo más, la letra B también elevada al cuadrado. ¿Y por qué esa? Porque es la que inicia con la letra que nos están pidiendo. Apliquemos entonces esa ecuación, pero antes establezcamos quién es A y quién es B. Y ya saben que A y B no tienen orden. Yo puedo decir que el 2.5 es B y que el 5 es la A. Pero si alguien dice lo contrario, perfecto, no hay problema. Al momento de aplicar, decimos entonces C elevada al cuadrado es igual, y vamos a abrir un paréntesis, porque vamos a reemplazar la letra A por el número, que en este caso 5 metros. Cerramos el paréntesis y le colocamos 2 como exponente. Más, nuevamente abrimos paréntesis, la letra B representa el número 2.5, también metros. Cerramos paréntesis e igualmente elevamos al cuadrado. Ya hicimos el reemplazo. Ahora, nuevamente, C elevada al cuadrado es igual. Vamos a multiplicar. 5 por 5 es 25. Le agregamos las unidades, que son metros, y esas unidades mantienen el cuadrado. Más 2.5 elevado al cuadrado. Alguno de los estudiantes que me haga el favor, si tiene la calculadora a la mano, hace esa operación y me dice la respuesta. Les agradezco. Es 6.25. Muchas gracias. 6.25. Muy bien. Ese resultado mantiene también las unidades, que son los metros, y su cuadrado. Ahora en el paso siguiente, nuevamente C elevada al cuadrado es igual, y vamos a sumar la única expresión donde sumamos 25 más 6.25. Pues aquí nos daría 31.25. Y como los dos números tienen las mismas unidades, que son metros elevados al cuadrado, pues a la respuesta también le asignamos metros elevados al cuadrado. Viene ahora el momento de eliminar el exponente 2 a la variable c. Y la única forma, recuerden, es raíz cuadrada. Elimina el 2, elimina el símbolo de raíz, pero le agregamos el símbolo de raíz al número 31.25. Aquí podríamos decir que c es igual a la raíz cuadrada de 31.25 metros elevados al cuadrado. Bueno, necesito que alguien por favor haga esa operación en la calculadora de la raíz cuadrada. Da 5.59 metros. 5.59 metros. Aquí ya el cuadrado se elimina,
¿Por qué? Porque hay una raíz. Se elimina la raíz con el 2 y me quedan las unidades solas, que son metros. Y el número, pues le aplicamos la raíz cuadrada en la calculadora y ese fue el resultado. Pero no podemos conformarnos con ese número y dejar la situación hasta allí, porque a mí me hicieron una pregunta y yo la debo responder. ¿Qué distancia recorren los niños en el tobogán? Es la pregunta. Entonces, pues nosotros debemos darle la respuesta a esa situación que nos están planteando. Escribamos entonces la situación de la pregunta. Los niños recorren el tobogán ahí está el número 5.59 metros. Esa sería la respuesta. Bueno, y en la sexta nos decía que dijéramos casos en los que no se pudieran calcular. Sí. Pero yo no sabría cuál sería exactamente un caso que no se pudiese calcular. Así Bueno, que un ejemplo de alguno. listo. Un caso donde no se puede calcular, por ejemplo, sería donde la hipotenusa es más pequeña que uno de los catetos. O sea, ese sería uno de los casos donde no se puede calcular. ¿Por qué razón? Porque, recuerden, yo les dije la clase pasada y en los videos, en los links de los videos que yo les envié, también se los están diciendo, que la hipotenusa siempre es el valor más grande. Siempre es el valor más grande. Entonces, si ustedes tienen un triángulo y ubican los valores y la hipotenusa les resulta un número más pequeño, eso no se puede solucionar. Y les puedo mostrar un ejemplo con números. Si aquí tenemos en la hipotenusa, por ejemplo, le colocamos 6, no le vamos a colocar unidades para no colocarlos, para no demorarnos tanto en escribir. Si aquí le coloco 6, ¿verdad? Y a uno de los dos catetos, el que yo quiera, le coloco 9. ¿Sí? Entonces nos piden hallar el otro cateto. Este sería A. La explicación de por qué no se puede, primero es por definición, que la hipotenusa siempre debe ser mayor. Pero si yo no me acuerdo de eso, porque no me acuerdo, no tengo que acordarme de todo, entonces yo voy a hacer el procedimiento. Como es A, entonces yo digo A elevado al cuadrado es igual, dice la fórmula, C, en este caso sería 6, también elevado al cuadrado, menos, porque voy a hallar un cateto, el otro valor, que en este caso sería 9, también elevado al cuadrado. Eso tendríamos entonces que A elevado al cuadrado es igual 6 por 6, 36, menos 9 por 9, 81. Listo. Ahora vamos a restar. Entonces, A elevado al cuadrado es igual, y hacemos esa resta. 36 menos 81 sería 81 menos 36, sería 45, pero negativo. Y allí es donde vendría el primer pero. Ninguno de los ejercicios que hemos hecho nos da resultado negativo. Todos nos habían dado positivo, pero como usted usó su calculadora, le dio 45 negativo. No hay problema. Pero el paso que viene ahora sí va a traer problemas, porque recuerden que es sacar raíz cuadrada. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a menos 45. Y si ustedes tienen calculadora a la mano y van a hacer ese procedimiento, le va a decir max error o error matemático. Es decir, que no tiene solución. Si se les olvida la definición de que la hipotenusa siempre es mayor, cuando hagan el procedimiento van a encontrar un error matemático.
Eso sería un caso donde no es posible solucionarlo o encontrar la respuesta. Lo último sería que ahí también salen algunos números en raíces. Supongo que se le saca la raíz y se usa lo que quede de ella para luego Eh, calcular. lo puedes hacer así o lo puedes elevar al cuadrado con la raíz. Si tú tienes un número en raíz y lo quieres elevar al cuadrado, pues tú lo puedes hacer. Si tú tienes aquí, escribes aquí paréntesis, paréntesis, raíz cuadrada de 8 elevado al cuadrado. ¿Qué sucede ahí? Se va a eliminar el 2 y se va a eliminar la raíz. Y te va a quedar sencillamente el 8.